Lógicamente va a tener un desempeño brillante porque tuvo un colegio bueno, por decirlo top. No supo cómo justificar el nombramiento de su hijo. Consideramos un poco discriminatorio porque nos posicionan varios escalones por debajo de otras personas que tienen mejores oportunidades. Para mí, si es que él era un buen padre de familia, él debería haber rechazado ese ofrecimiento. Comparado con aquel chico que viene del interior, del fondo, en escuelas públicas con docentes probablemente mediocres. Justamente el acompañamiento de algún diputado, de algún senador, se le deja al otro que está mejor capacitado, el que concursó, el que hizo todos los cursos. Entre estudiantes darnos nosotros la mano para poder salir adelante, ¿verdad? Ante la ausencia del Estado. A la gente talentosa hay que darle espacio. En las últimas horas se generaron todo tipo de reacciones luego de las polémicas declaraciones del senador Silvio Ovelar, presidente del Congreso Nacional. Esto se dio en diferentes sectores, principalmente el educativo. Los estudiantes universitarios del interior sacaron un comunicado, hablamos del Centro de Estudiantes Universitarios del Interior residentes en Asunción, donde entre otras cosas repudiaron sus declaraciones y mencionaron que ellos tienen menos ventajas y posibilidades de éxito en comparación con aquellos que estudian en colegios privados de renombre, son discriminatorias y perpetúan una visión elitista y excluyente de la educación, dice parte de este comunicado. Y tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los responsables, uno de los representantes de este centro, y esto es lo que nos mencionaba con relación a estas polémicas declaraciones. Estamos bastante indignados ante los comentarios emitidos por el presidente del Congreso, ¿verdad? Porque consideramos un poco discriminatorios y un poco incorrectos los comentarios, porque nos posicionan en, si no un escalón, varios escalones por debajo de otras personas que tienen otras mejores oportunidades más grandes, ¿verdad? Porque, como se llama, una desigualdad que lamentablemente ellos tienen otros privilegios que nosotros los alumnos provenientes del interior no tenemos, cosa que no debería de pasar, ¿verdad? Pero lamentablemente es algo que está más que latente en nuestro país. Y como decimos, ¿verdad? El haberse tomado el tiempo de emitir estos comentarios en vez de crear políticas realmente que sirvan para eliminar esta desigualdad. Y eso es lo que nos indigna y por ende repudiamos bastante estos comentarios que además de desprestigiar a los alumnos del interior, también a los docentes, ¿verdad? Que muchas veces forman parte de nuestra formación y de nuestra formación profesional. Y la cantidad de jóvenes que emigran del interior del país para estudiar en la capital es bastante grande, porque justamente esto es lo que decimos ahora, las políticas públicas que se dedican a repartir la educación por el país es casi nula, por ende sí o sí tenemos que salir y venir hacia acá, ¿verdad? Y nuestro centro de estudiantes es algo que está más de 30 años ya presente, intentando dar una mano, ¿verdad? Entre estudiantes darnos nosotros la mano, porque a veces el Estado no nos pasa la mano, entonces entre nosotros, ¿verdad? Tratar de ser solidarios entre nosotros mismos para poder salir adelante, ¿verdad? Es lo que nos sobra ante la ausencia del Estado. Otro punto que hacía énfasis también Erwin López guarda relación con la descentralización de la educación universitaria, porque miles de estudiantes tienen que venir del interior, tienen que emigrar para poder seguir con sus estudios. Otro sector que también se manifestó con mucha dureza contra las declaraciones de Silvio Ovelar es el sector de los docentes. En este caso, Silvio Pires, de la Federación de Educadores del Paraguay, una de las nucleaciones más importantes de nuestro país, también hizo referencia a sus dichos. Tenemos muchos nombramientos de docentes que no tienen la mejor preparación, pero por justamente el acompañamiento de algún diputado, de algún senador, se le ubica a ese docente y se le deja al otro que está mejor capacitado, el que concursó, el que hizo todos los cursos también. Entonces son elementos que contribuyen para que no estemos en la posición que nosotros deseábamos. No supo cómo justificar el nombramiento de su hijo.
el uso indebido de influencia y justamente terminamos pagando los platos rotos los docentes y los jóvenes humildes del interior. Conocemos el trabajo de los docentes, que algunos tienen que ir 20, 30 kilómetros en motocicleta o a veces tienen que usar su auto, si es que tienen, ¿verdad? Se van en escuelas que no tienen las infraestructuras mínimas requeridas, es decir, no tienen las comodidades y tienen que inclusive trabajar con niños que están mal alimentados. No tienen la posibilidad que sus padres, aunque quieran, no tienen los conocimientos para poder ayudarle en su casa. Entonces, todos esos tipos de inconvenientes, el docente muchas veces tiene que hacer maravilla, milagro, y finalmente solemos sacar, o suelen salir niños que sobresalen, ¿verdad? La mayor parte vienen del interior y sobresalen en la capital del país a nivel internacional. Entonces, yo creo que generalizar eso no está bien. Y hablando de docentes, esta mañana salieron a las calles en Coronel Oviedo, marcharon hasta la casa del senador Silvio Ovelar como un método de protesta contra todo lo ocurrido. Esto es lo que se registraba esta media mañana en Coronel Oviedo. ¡Políticos corruptos! ¡Politiqueros corruptos! ¡Politiqueros corruptos! ¡Tanto por el corrupto! Ellos son en su mayoría docentes de Tembiapona. ¿Por qué Tembiapona? Porque en un momento dado de la conferencia de prensa el día de ayer, Silvio Ovelar hacía referencia o puso como ejemplo a profesores de Tembiapona, y esto hizo que la comunidad educativa reaccionaran y se trasladaran hasta Coronel Oviedo a marchar y a demostrar su indignación ante estas declaraciones. Decíamos que se dio reacciones en todos los sectores, por supuesto que también en el sector parlamentario. Vamos a escuchar lo que decían algunas senadoras correlacionadas. Al revés, como papá, debería decir, eso no corresponde, Raúl Latorre, no corresponde que nosotros usemos porque eso también es enseñarle a nuestros hijos a conducirse en la vida. Entonces, al revés es. Para mí, si es que él era un buen padre de familia, él debería haber rechazado ese ofrecimiento de ordenanza o de no sé qué que le hicieron. Están criando parásitos, porque también quiere decir que sus hijos no tienen la capacidad de trabajar en el sector privado. Y sí, no, pero ese no es el problema. Cuando actuamos como papá y mamá en el Congreso, no podemos nosotros utilizar el Congreso para beneficiarnos a nosotros y a nuestras familias. Evidentemente, si yo me manifiesto como padre o madre acá y le traigo a mi hijo, evidentemente que voy a estar traficando de influencia, ¿verdad? Bueno, cuando ya nota profe Elvira, pues ahora grababa tener video y pues ahí va a responder Silvio Ovelar con relación a sus dichos, pues en Dumina. PKK la herea trato a Bua. PKK la herea. Che Elvira Martínez. Escuela Teniente Primero Manuel Cabello. Amuete Tacuacora. RI 3 Corrales P. Aikeba Ecue. Colegio Nacional 12 de junio. Colegio Pujarea de Oye el H Colegio Pemiacue. Pewi asema Ecue. Jaupe anda Che Yocoiba Ecue. Aike Hanguaisha. A una de las mejores universidades del país. Hoy Cujanguaisha Shehewi, una gran profesional. Aparte de eso, la profesional ñandente y yapoñan de Yehewi Adey, con sacrificio, con esfuerzo, con formación, con dedicación. No importa y movió lado para la ñase. Alambo de Jaracuera o Yapoba, ñane orientaja ombo asaji cueñandebe manando. Así que momburiti anguajeta, jamomburive anguajeta y tiade. Esperanza najameje y voy ningo jacoste dia opunusemo ajicuay peñane esperanza. Ani que ñane canguete, ya jaque ese tenondejina, porque Paraguay homo puata ningo ñande, boriaju aputewi, escuela pujarewi, a escuela campaña wi, jetata picha arandujina once, jaupea hombe uñandebe la gran historia de nuestra raza guaraní. Ani que ñane canguete cheyon guara. Ahí está, y pues profe Elvira con relación a las declaraciones de Silvio Ovelar, pero este tipo de indignación pero se repartió por todos lados. Otros docentes que también grabaron videos repudiando sus dichos. Y vamos a compartir uno más de lo que pudimos rescatar en el transcurso de hoy. Maite Maishapa, Corapeji Añaña Minumi, Caribeto Ovelar, trato a Puaje iba de cuerje, Bojara o Caraguareje, o Apoy Happy Supe, y Bojara Cuerare mediocre, no llamo Catupuriba y Tabiba, y Yandereje, Jaupeba
seamos guaise, jaere javi, boejara o caraguaite. Upevare, caribeto velar picatuya, oiméramo, añete jape, oyerovia yeje, ya ecuai supe, cuaui petin yasipe, de aquí a un mes, a un concurso público de oposición de conocimiento general, y castupañan en Bojobay. Peánico jaepetin tobatawi, yurutawi, yuruki hatawiva. Hoy oye murusuma jaguere japisandi ecuera amoibate, pocarerupi, hoy ñande upeisabe y ñande robatawi. Nahaniri, orénico naore pocarente de tovelar, orengo naore robatawi, hanaore mondai, upeisarupi noroiri, amoibate vende hewi, denico ne curriculum jae pocare, popinda, hatobatawi. De tabu mahaguere reimu ama ma bajo batabu gaitabu peitabu aniko pesa hoy mu haisa meme man mata pisa nahaniri dendero batabu handera iren borusuba ko anga hoy mene catuete de hijo batabu vende hewi. Ahí está, diferentes tipos de expresiones. Oyoká, ese güey Roberto Amalia Martínez. Necesito que este profe sí me representa. La profe Elvira también me representa. Eso nomás necesitaba decir. En su vida el senador Velar pensó atravesar por una situación tan erosiva como esta, ¿verdad? Lo del trato a Púa, ¿hace cuánto? 10 años. Exacto, ya tuvo otros embates, pero ahora tomarse con toda la comunidad educativa, después de sus intervenciones denostativas, hoy creo que intentó meter marcha atrás, pero finalmente, y tampoco sé si unas disculpas alcanzan, porque esto ya está en el concepto popular, y lo que más sentiría uno es que el pibe 19 también va con cierto estigma, ¿no? Exactamente. Claro. Hoy, cuando Fernanda le hacía el intento de nota, porque caminaba él ahí por los pasillos y los colegas intentaron preguntarle, lo que decía es que él es de carne y hueso. Y todos nosotros también somos de carne y hueso, no, claro, para escuchar lo que escuchamos. Por la pasión de padre y que entró en una disyuntiva. Pero lo dicho está, y encima que jugar justamente con la reputación de los sacrificados docentes, con esa red de escuelas y de colegios del sistema público, y vos siendo gestor público, lo que tenés que hacer es procurar mejorar, procurar dotar de infraestructura, de presupuesto. Entonces, como mínimo en una situación absolutamente incómoda, quedó y de contramano a todo lo que todavía se va a venir, ¿no? Eso y también sumado a toda su familia que ya está viviendo del Estado, que suman más o menos como 300 y algo de millones que hacíamos hoy el cálculo todos juntos. Exactamente, en simple guaraní, o mondoro paitebe todo sin necesidad alguna. O facilita, muchos que también le critican, pues convengamos que el 70% de diputados y senadores están casi en lo mismo. Entonces, hoy todo el foco sobre él le facilitó incluso la cosa, eso que llevaban una mochila también detrás de él. Y para subrayar lo que decía Yolanda Paredes, y me parece interesante el análisis, eso nos pasa cuando pensamos como padres, cuando debemos pensar como administradores o como, y sí, realmente como elegidos por el pueblo, y no llevar ese corazoncito a la función pública, porque nuestros hijos son nuestros hijos evidentemente toda la vida, pero no podemos nosotros valernos de eso para otorgar ciertos privilegios. Claro, y muchos estaban diciendo que lo que tanto 3 palos 300, pero la manera en que él lo encaró, más allá de que muchos estaban traficando influencia para colocar meriendas escolares, proveer al Estado, está un senador que es constructor vialero, que hasta ahora todavía no se abrió de sus empresas, sigue figurando, le facilitó la cosa a muchos que evidentemente estaban esperando este momento, incluso sus propios adversarios políticos, y en incómoda situación deja a sus aliados políticos. Exacto. ¿Cómo defender algo así? Sí, y hablando de números de la educación, porque se hablaba mucho de los estudiantes del interior, de los que están en colegios top, de los docentes mediocres, decía Silvio Velar. Vamos a hacer un repaso sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el último que se tiene con relación a la educación. La población de 15 y más años analfabeta en nuestro país es bastante elevado, un número muy importante, es lo que se tiene en la zona urbana, se tiene 2.8 y en la zona rural 8.2%, esto siempre según el INE. Vamos a pasar al siguiente, por favor. La asistencia de 10 a 14 años en instituciones públicas, 402.215, 98.8% en la zona urbana y en la zona rural 96.1%, casi muy poca la diferencia en cuanto a asistencia en esta franja etaria. La asistencia poblacional de 15 a 17 años, 336.178, más
en esta franja etaria en la zona urbana, donde se registra un 91.6%, y en la rural 77.3%. Seguimos avanzando con los datos estadísticos. Asistencia poblacional de 6 a 14 años, 1.211.515. Fíjense, la diferencia también es bastante ínfima, 98.7%, y la rural 97%. Vamos avanzando con más informaciones. Atención a esto, porque los motivos de la inasistencia o desistencia de los estudiantes se dan principalmente por qué razones. Por estas, las económicas, motivos familiares, y va en ese orden, dificultades del sistema educativo, no quiere estudiar, y en último otras razones. Pero la principal es las condiciones económicas que llevan a muchos a desistir y no completar. La deserción escolar, que es elevadísima, ¿no? En el interior especialmente por todo esto que estamos señalando. Exacto. Docentes, 119.000 mujeres son en su mayoría, 74.1%, hombres 25.9%. Esto también siempre según los datos del INE. En las zonas urbanas se concentra la mayor cantidad de profesores, de docentes, 92.000, y en la zona rural tenemos una escasa cantidad en comparación a lo que se tiene con solamente 27.000 docentes, para dar un poco un pantallazo también de la realidad educativa. Estoy tratando de ponerme en rol de abogado del diablo. Un asesor, no sé, seguramente va a buscar cosas. ¿Cómo haces para pedirle disculpas después a los miles y miles de docentes, cierto, de alumnos? O sea, ¿cómo te recuperas de una situación de esta naturaleza? Es difícil, ¿eh? Y así como caraduramente salió a decir esto, yo creo que caraduramente va a salir a pedir también disculpas. Pero se lo vio muy golpeado. No, lógico. No es fácil. Sí, pero nadie se pone tampoco en la piel posiblemente de todos los docentes, los padres, los niños. ¿Cuántos padres hay que no pudieron tener acceso a la educación en nuestro país y le quieren dar algo mejor a sus hijos y todavía no lo están pudiendo hacer? Y lo complicado del caso es que este no es el único y probablemente no sea el último tampoco. Es decir, ayer repasábamos datos, nombres de esposas, de maridos, también de familiares cercanos como hijos, primos, primas. Es decir, hay todo un clan familiar con varios apellidos conocidos a lo largo y ancho de la esfera legislativa. Es decir, Juan de Ipuajuy, y eso es lo que más duele. Es una historia en donde el clientelismo, evidentemente el tráfico de influencias, es una cuestión de todos los días, mientras que Juan Pueblo debe sostener todo esto gracias a los impuestos. No, absolutamente. Esta es una práctica que se viene desde la dictadura, pasando por la democracia sin distinción de banderías políticas. O sea, un agente de años de Haití. Y de hecho que ya se llevó a judicializar en periodos anteriores. Ustedes recordarán los primeros casos que terminó en escraches, que incluso tuvieron que llegar a la justicia, fiscales que actuaron, imputaciones por medio. No solamente hijos, eran jardineros que metían. ¿Te acuerdas de esa época que fue un boom también? Exacto, el que pellizcaba incluso traer el sueldito, el que le cuidaba a cuenta del Estado su finca. O sea, que hay de todo, para todos los gustos. Y ahora hay una hija del segundo del Ejecutivo también que está en cámara baja, ganando cerca de 18 millones. Ya en instantes vamos a estar con eso. Bueno, a lo nuestro, vamos a cifras, números, ¿les parece? Porque vamos a ver la parte más central del clan Ovelar, que se gana la vida, entre comillas, sí, colgándose del Estado. Silvio Adalberto Ovelar Benítez, alias Trato Apuá, gana por mes. Cada 30 retira del cajero o tiene la transferencia bancaria 37.076.740 guaraníes. Ahí está. Silvio Ovelar, 37 millones. Vamos a la esposa de Silvio Ovelar, la señora Magnolia Mendoza Balmaceda de Ovelar. Ella en la Itaipú Binacional gana todos los días 100 millones de guaraníes, todos los meses, sí. Digo esto, todos los días vos salís a trabajar para ganar un sueldo mínimo, ella todos los días sale esperando esos 100 palenques en su cuenta bancaria. Y ahora vamos al hijo. Sí, nos quedamos ahí en el plato central, en el caracú de los Ovelar. Alejandro de Jesús Ovelar Ayala, contratado, hay que decirlo, él es contratado, no nombrado, gana por mes 3.300.000 guaraníes. 3.300.000. Bueno, ya puto de calculadora. Ya hasta ese. Ya es Inacurí, Silvio Vilar, Mireco. 100 millones al mes. Ahí está. 100 millones. Uno más, 100 millones. Ya meta eso es más. Beto Velar ya hemos dicho de 37. Antes de pasar al más, ¿puede poner dividido 30? Dividido 30, ¿cómo no? 30, ¿cuánto te da por día?
Por día. Por día. Ya estamos, la lo esposa de Pirebaí. Beto ¿Vos Velar. querés más todavía, Pirebaí? 3.333.000. Ay, por barbaridad. día. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama, vea? Un sueldo mínimo y medio lento, imagina, vea. Por día. Por día. Bueno, ya te No, no alcanzamos el mínimo con ese no, Mercedes. que se agüite, 2.600.000 nomás. Ahora sumemos. Ahí nos vamos a los 100 millones, ¿verdad? Más Beto Velar, 37. Vamos a redondear ahí, 37. Y ustedes me van siguiendo y después el chico 3.300.000 ya de Curí. Vamos a redondear ahí. Ahí quedan 140 y... 140.300.000 guaraníes. Solamente papá, mamá y hijo. Hijo. Y ahora vamos a dividir esto por 3.600.000 guaraníes, que sería más o menos el salario básico de un profesor o profesora. Cada mes, con la plata que gana solamente Silvio Beto Velar, su esposa y su hijo, podemos más o menos contratar a 39 docentes con el salario básico. 39 docentes que no trabajen solamente en un turno. Es decir, estos casi 39 docentes pueden mejorar la calidad educativa que, según él, está prácticamente por el piso. ¿Con qué criterio vos podés salir a decir semejante burrada, siendo que tu clan le cuesta al Estado casi 300 millones de guaraníes y solamente vos, tu esposa y tu hijo les cuesta a Juan Pueblo 140 millones de guaraníes? Yo no sé, 2 más 2 nomás, es decir, en la mesa familiar, pero cuando se sientan los Velar nos dicen, che, ¿y cuánto con lo que nosotros ganamos? ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar? Es decir, acá es juntar la plata, gastarla como sea, comprar esos sacos, esos trajes que evidentemente en Paraguay no hay, vestir con la mejor pilcha, y después ¿qué? ¿Qué hacemos en nuestro lugar? Esa es la gran pregunta que yo me hago. Criticar está bien, pero dejemos la crítica, el chisme para la gente menos preparada, pero se supone que un legislador está listo para solucionar el problema del país. Bien, de esta forma, señoras y señores, estamos repasando de mañana por Akenaína A. Y estas cosas deben valernos principalmente para guardar en el archivo e ingresar al... Ahí está Fernanda. Vamos urgente. Adelante, adelante. Dale, Te escucho, decime. ¿Vas a reconocer algún tipo de error al momento de tu contratación? ¿Que hubo algún tipo de tráfico de influencia? Vi las declaraciones debidas hace un momento en relación a eso, justamente. Por eso, pero queremos conocer ahora, estamos en vivo para el Sistema Nacional. Sí, ¿Vas a renunciar? justamente me encargué de poder dar los anuncios debidos en relación a eso. ¿Podemos hacer esos anuncios, por favor, ahora? No, hice mis declaraciones, aún no pude conversar. ¿No por pudiste eso conversar todavía con tu padre? No, estuve un momentito nada más ahí en presidencia, pero ahora ¿No vas a renunciar? aún no pude conversar. Por eso es que le digo, me remito a lo que yo justamente mencioné previamente en la entrevista que me hicieron esta mañana mismo. Por eso mismo... Ay, perdón, discúlpame. ¿No podés quedarte 5 minutos a conversar? ¿Cuál es el problema con eso? Me tengo que retirar. Porque sos funcionario público. Es una imagen terrible esto, Yo sé. ¿Podemos? Acompáñame. Pero ¿y podemos quedarnos a conversar? ¿Cuál es el problema? Presentar tu renuncia. No. Si sos funcionario público, ¿qué te cuesta quedarte a conversar, Alejandro? Las declaraciones de día relacionadas, no se preocupen. ¿Y cuál es el problema con decir? Me tengo que retirar. ¿Vas a renunciar? Hasta luego, nos vemos. ¿Vas a renunciar? Hice las declaraciones bien. Ay, cuidado. Bueno, ahí se retira de esta manera Alejandro Ovelar Ayala. No quiso quedarse a conversar, tampoco fue muy concreto al consultársele si va a presentar o no una renuncia al salida de la presidencia de la Cámara de Diputados. Fue metido allí por un grupo de funcionarios que rápidamente fueron alertados de que él estaba dando algunas declaraciones a medios colegas. Le intentamos nuevamente consultar, al igual que hace rato, cuál es la decisión que va a tomar, si por ética, por algún tipo de decisión o conversación con su padre o con el presidente de la Cámara, Raúl Latorre, iba a presentar o no su renuncia al cargo. Y él directamente dijo que ya explicó esa situación. Un poco más temprano dijo que no iba a renunciar. Después de unos minutos en esa misma entrevista, al ser nuevamente consultado, él decía que va a analizar la situación.
va a conversar con su padre, decía también con el presidente del Congreso, Silvio Ovelar. Pero queremos compartir parte de algunas declaraciones que daba Alejandro Ovelar. Él decía: yo tengo méritos, tengo idoneidad para estar en el cargo en el cual me estoy desempeñando como asistente de la Dirección de Audiencias de la Cámara de Diputados. ¿Intención es ser nombrado en algún momento aquí en la Cámara Baja del Congreso? Todos cumplen su escalafón debido dentro de su formación. Es así, uno puede ir como practicante. Pero cuando llegue el momento, ¿vas a presentarte a un concurso? Y si yo cumplo con los méritos debidos y me encargo de poder cumplir con los requisitos debidos, si la administración me permite, en algún momento puedo llegar a formarme en algún otro lugar. ¿Pero no te parece, ya que tenés una mancha en tu hoja de vida atendiendo justamente a esta contratación? No considero yo una mancha porque me encargo de poder cumplir con mis funciones debidamente. Estoy en proceso de formación, estoy en proceso de también querer poder dar algo tanto a la institución en la cual estoy actualmente como a la sociedad en la cual me encargo. Pero la ciudadanía siempre va a saber que vos empezaste tu carrera gracias al respaldo de tu papá, gracias a ese visto bueno que él dio para que seas contratado. La verdad es que no considero realmente de esa manera como mencionas, entiendo perfectamente. Yo estoy acá por un mérito, el cual es haber estado ya anteriormente en relación a algunos colegas de los cuales papá no tenía en ese tiempo tanto acercamiento. ¿Cumpliste tu horario laboral? Ayer se decía que ni siquiera venías a trabajar. Me encargo de cumplir con mis funciones de vida, claramente. ¿Pero solamente hoy porque saltó el caso? ¿O? No, claramente que no. ¿Cuál es tu función específicamente? Sí, me encargo de poder cumplir con funciones administrativas, me encargo de poder... ¿Qué entra dentro de la función administrativa? Impresión de hojas, encargarte de poder dar agendamiento. Estamos en dirección de audiencia, nuestro trabajo es encargarnos de poder dar el agendamiento debido y poder organizar el tiempo del presidente. Fernanda, Ovelar hijo decía: yo no voy a renunciar, pero me pregunto lo siguiente: si él es funcionario contratado, ¿no hay necesidad de que renuncie? ¿O ese contrato cuánto tiempo de duración tiene? Los contratos se renuevan a fin de año. Sí. Habrá que ver ahora cuál es la decisión política que toman. También teníamos la información hasta hace minutos que ya el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, ya se retiró de la Cámara. Él estaba en su oficina cuando era ingresado Alejandro Ovelar para evitar que él siga dando declaraciones a los medios de prensa. Ahora ya se retiró porque queríamos saber justamente cuál va a ser la posición que va a tomar al no presentar él su renuncia, al decir que va a analizar la situación, que va a conversar con su padre, cuál es la decisión institucional que toma como autoridad, como presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. Es la pregunta que seguimos haciéndonos. Él, nos decían desde la Dirección de Comunicaciones, ya se retiró, pero hoy en horas de la tarde estaría participando en una actividad relacionada justamente al ámbito legislativo. Eso por un lado. Él fue ingresado, Alejandro Ovelar, raudamente por un grupo de funcionarios desde la Dirección de Audiencias, que se encuentra muy cerca de la presidencia de la Cámara, ingresado justamente a esta última oficina que les mencionaba. Vean ustedes la forma. Todavía un poco con ánimos de conversar y responder algunas consultas, pero hasta siendo empujado, y van a escuchar algunos gritos de funcionarios que intentaron resguardarlo en todo momento. Le guardamos. Ricardo, te tengo que cortar porque... No podemos parar. Nosotros estamos en vivo para entrar. Alejandro, ¿vas a renunciar o no al cargo? Esa es una cuestión que tengo que conversar con mi padre. Pero Alejandro, ¿cuál es tu análisis que haces sobre todo eso? ¿Pensás que hay se exageró con la indignación en tu caso? ¿Qué pensás? Yo pienso que es una cuestión que se sobreexaltó y nada. Bueno, acá me precisan, Fernanda, precisamente que el 31 de diciembre de cada año fenecen los contratos con el Estado. O sea que acá una de dos, que renuncia antes, sí, o a lo mejor no van a aguantar la presión política y lo van a tener que descontratar. O sea que, y si feneciese el contrato, la salida sería no recontratarlo.
Claro, nos decían también había o cabe la posibilidad de que den explicaciones y presenten todas las documentaciones el lunes como órgano en sí institucional desde la propia presidencia de la Cámara. Habrá que ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Lo cierto y concreto es que Alejandro Ovelar decía que él a sus 20 años los méritos que tiene es un poco el trabajo gremial que está haciendo porque es estudiante del 4º año de la carrera de Derecho, está estudiando Derecho en la Universidad Nacional de Asunción. Haciendo los cálculos un poco no cierran, pero aparentemente, con respecto a la edad digo, pero aparentemente él pasó ahora al 4º año, al menos es la información que a mí me habían proporcionado de otras fuentes. A su edad, decía él, tiene todo lo que tiene que ver con antecedentes en cuanto a luchas gremiales dentro de la universidad y que tiene contactos, que ya estuvo trabajando anteriormente con parlamentarios como el exdiputado y ahora senador Derlis Maidana, con Basilio Núñez y con otras personas más, y que por ahí es que se da el contacto y finalmente su contratación como asistente, reiteramos, de la Dirección de Audiencias desde marzo de este año. Y volviendo también a la situación de su padre, hoy al hacerle las consultas a él, hablando con algunos medios radiales, el presidente del Congreso, Silvio Ovelar, reconocía que él cometió un error al momento de dar el visto bueno en aquella llamada que recibía de parte de Raúl Latorre cuando le decía, tu hijo está trabajando con nosotros, ¿te parece bien o no? En eso él decía, cometí un error. En cuanto a sus expresiones respecto a la educación pública, los docentes y los estudiantes que provienen del interior, él dice que sus declaraciones se malinterpretaron, que ese no fue el punto que él quiso dar a conocer. Decía en otras entrevistas, porque una vez que era abordado en los pasillos de la Cámara de Senadores, se lo veía con un semblante, con un rostro completamente distinto, bastante afligido aparentemente por todo lo que se dijo y se dio a conocer en las últimas horas, y directamente no quiso responder tampoco a las preguntas. Escuchen. Les pido disculpas. ¿Le va a denunciar al cargo? Les pido disculpas. Soy de carne, de eso también, soy un ser humano. Si no se dan cuenta, les pido disculpas. Les pido disculpas. No. Ciudadanía por lo que dijo ayer el presidente. Señorita, con mucho respeto. ¿Cómo se esta resolución interna donde finalmente la pérdida de investidura queda para mayoría de 2/3? Les pido disculpas, Rosa.